Seguimos hablando de la Eurocopa en Premier Soccer y vamos a hablar de los dos partidos que se jugaron después del turno de el Inglaterra-Croacia. Vamos a hablar del Austria 3-1 Macedonia del Norte y Países Bajos 3-2 Ucrania, que sin lugar a dudas fue el mejor partido de la Eurocopa hasta ahora y vamos a analizarlos en el día de hoy a ambos partidos. Así que en fin, vamos a empezar primero que nada con el Austria-Macedonia del Norte, un partido histórico para estas dos selecciones, en la cual la selección austríaca ganó por primera vez en su historia un partido en una Eurocopa después de 7 encuentros que había disputado en toda su historia reciente. No había podido ganar ninguno, pero finalmente logró ganar ante una selección que también era debutante en una Eurocopa y marcó su primer gol en toda su historia. Lo marcó justamente un delantero del que luego vamos a hablar, que es un auténtico mito de la historia de esta selección. Pero vamos a empezar hablando un poco de las formaciones y vamos a hablar un poco de cómo estaban distribuidas en el partido y no tanto la formación inicial. Empezamos con Austria, que en el partido se vislumbró claramente un 3-1-4-2 con Daniel Bachmann, el arquero del Watford, en el arco, defensa de tres centrales con Alexander Dragovic, David Álava como líbero de esa línea de tres, partidazo espectacular, de las mejores actuaciones individuales de lo que llevamos de Eurocopa, y Martin Hinteregger como central zurdo, Javier Slager, el jugador del Wolfsburg, como pivote, Stefan Lainer y Andreas Julmar como carrileros, Marcel Sabitzer y Konrad Laimer como interiores, y en punta Christoph Van Gartner y Sasa Karadzic, el punta del Stuttgart, que no tuvo mucha participación pese a que se esperaba que, bueno, al ser tan joven y un delantero que había hecho una buena temporada en el equipo alemán, no tuvo demasiada incidencia y fue uno de los cambios que estaban bastante clarividentes dentro del partido. Y luego vamos a hablar de Macedonia del Norte, una selección que ya dije antes muy humilde, debutante en una Eurocopa por primera vez en su historia y salía con un 5-3-2 bastante defensivo, hay que decir, con Stol Dimitrievski, el arquero del Rayo Vallecano. Buen partido, de hecho, del arquero del equipo que justamente ayer perdió su partido en la final del playoff de ascenso, al menos la ida, que está luchando contra el Girona por ascender a la Liga Santander. Nikolov, Ristovski, Belkovski, Musliu y Alioski en la línea de tres centrales y dos carrileros, aunque más que nada eran los laterales en transiciones ofensivas de los rivales los que se posicionaban muy atrás. Alioski es verdad que fue de lo mejor de la selección de Macedonia, pero aún así no tuvo demasiado con qué contar. En el centro del campo, el Gif Elmas y Enish Bardi como interiores, dos jugadores muy creativos, pero que tampoco pudieron incidir mucho en el juego. Arellana Demi como pivote, buen partido aún así del jugador del Dinamo de Zagreb, y en punta Alexander Trajkovski, perdón que me trabé, y Goran Pandev, el capitán de la selección que marcó el primer gol en su historia. Es verdad que con bastante fortuna tras una serie de rebotes y de calamidades que pasaron en la defensa austriaca, pero aún así es el primer gol y esto es lo que vale, ¿no? El primer gol en la historia de Macedonia del Norte en una Eurocopa para Goran Pandev, que recordemos debutó con la selección en 2001 y estamos en 2021 y logra marcar el primer gol en su primer partido en una Eurocopa. Absolutamente un mito, una leyenda, el ex delantero del Inter, campeón del triplete con José Mourinho en 2010. Así que, en fin, un gran delantero que tiene su premio merecido con su selección. Bueno, en líneas generales se presuponía y terminó pasando lo que tenía que pasar. Austria dominó el partido, evidentemente. David Álava estuvo sublime en defensa, pero es que luego hay que hablar de algo, un cambio táctico que incidió totalmente en el partido. Primero los cambios. Baumgartner y Kaladzic habían hecho un partido bastante flojo los dos, hay que decir, no habían incidido mucho en ataque. Y claro, Marco Foda, seleccionador austríaco, los sustituye y pone a Marko Arnautovic y a Michael Gregorich en punta. Dos jugadores que, bueno, no habían tenido una gran temporada ninguno de los dos. Es verdad que Arnautovic ya se había ido a la Superliga China, Gregorich en el Augsburg, bueno, más o menos, y no era un jugador que tenga una posición específicamente de delantero centro. Sin embargo, ambos terminaron marcando los goles que fueron determinantes, pero también creo que en el segundo gol hay que hablar de un cambio táctico que fue totalmente crucial.
y es que justo lo estaba analizando ayer también, en una línea de tres centrales, lo que es muy usual, también el esquema, utilizarlo actualmente es muy usual, pero lo que también es muy usual y un recurso muy utilizado por parte de los entrenadores en el fútbol moderno es que cualquiera de los centrales que están en los costados, no en el líbero o en el central que está en el medio, sino los que están en los costados, tanto en izquierda como en derecha, tienen la libertad en cierto momento de subir al ataque y hacer el rol de lateral. Y en ese caso fue lo que hizo Foda con Álava, que lo adelantó y justamente el segundo gol surge de un centro impecable del nuevo jugador del Real Madrid, que lamentablemente creo que les va a dar mucho al conjunto blanco y es un centro perfecto a los pies de Gregoritsch, que termina marcando el segundo gol austríaco. Y luego el tercero, que es un gol de Arnautovic, con un pase, bueno, un poco trambólico, podríamos decir, un poco accidentado de Konrad Leimar, que no se sabe si es, en fin, con el pie o con otra parte del cuerpo, pero bueno, termina siendo gol del ex delantero del West Ham United y victoria de Austria por 3-1, con lo cual creo que esas eran un poco las claves de lo que fue el partido, el cambio de posición de Álava, pasando de líbero a central zurdo en esa línea de 3, con libertad para subir al ataque y terminando incidiendo justamente en el resultado a un nivel muy positivo. Además, vamos a hablar un poco de las estadísticas y por cierto, que se me olvidaba mencionar, partidazo de Savitzer, un jugador que, bueno, en el primer gol también el centro que hace es impresionante, un pase potentísimo que le sale perfecto, teledirigido a los pies de Stefan Lainer, que llega desde segunda línea y marca un auténtico golazo. El carrilero del Borussia Mönchengladbach, que es un jugador que a mí también me gusta bastante. Vamos a hablar un poco de las estadísticas de David Álava, y es que el central austriaco, bueno, central futbolista, mejor dicho, austriaco, porque es muy complicado categorizarlo en una posición a semejante futbolista, 90 minutos, la asistencia del segundo gol, 2 despejes, una intercepción, 3 entradas, 4 de 4 duelos ganados en el suelo, todas las pelotas las ganó, todos los duelos individuales. Es verdad que perdió 10 veces la posesión, pero luego 113 toques, 93 de 99 pases dados correctamente con un 94% de efectividad y 2 pases clave, además de 2 de 5 centros completados y 11 de 14 balones en largo completados. ¡Qué locura de partido de David Álava! Es cierto que mucha gente dirá, estaba jugando contra Macedonia del Norte, y yo contestaré, sí, es evidente. Pero es una locura, como la capacidad de liderazgo que tiene este jugador es impresionante lo que ha evolucionado con Hans-Dieter Flick, porque ya con Pep Guardiola y con anteriores técnicos, David Alaba siempre fue un fijo en el lateral izquierdo, pero la capacidad en fin, de evolución a nivel de liderazgo y a nivel de polivalencia, porque es verdad que Álava siempre jugó en una posición un poco más adelantada en la selección austríaca, siendo incluso más determinante que en el Bayern Múnich, pero aún así lo que ha hecho en este partido es impresionante. Me parece el MVP del partido sin lugar a dudas. Y eso que yo estaba poniendo también en Twitter, que Savitzer me estaba encantando y me encantó el partido de Savitzer, la verdad. Pero lo de Álava fue absolutamente brutal de centrocampista, de central, de jugador dominante en todo sentido. Así que en fin, este sería un poco mi análisis sobre lo que fue el Austria-Macedonia del Norte. Y pasamos ahora a hablar del Países Bajos-Ucrania. Para mí, el mejor partido de lo que vamos de Eurocopa. Y vamos a analizar rápidamente las formaciones. Países Bajos, parece que iba a salir con un 4-3-3 o con un esquema así, pero aún así dio un poco la sorpresa a Frank de Boer cambiando el esquema táctico y salió con un 3-4-1-2 con Marten Stekelenburg en el arco, el veteranísimo arquero neerlandés que se convirtió en el segundo jugador más veterano en jugar en una fase final de la Eurocopa, absolutamente bueno, histórico para el arquero neerlandés. Jurriën Timber, Stefan de Vrij y Daley Blind en la línea defensiva. Recordamos que Virgil van Dijk sigue lesionado y Matthijs de Ligt ha tenido problemas físicos, por lo cual para esta fase de grupos probablemente no estará disponible. Denzel Dumfries, vamos a hablar luego del partido de Denzel Dumfries, y Patrick Van Aanholt como carrileros. Frenkie de Jong y Marten de Roon en el doble pivote, Jorginho Wijnaldum un poco más adelantado casi que como enganche, y en punta Wout Weghorst y Memphis Depay. Y luego en la Ucrania de Andrei Shevchenko, Georgi Bujan de gran primer tiempo, pero luego segundo tiempo bastante flojo,
Vitaly Mykolenko, Mykola Matviyenko, Ilya Sabarny y Alexander Karavaev en defensa, Alexander Zinchenko, el jugador del Manchester City, Sergei Sidorchuk y Ruslan Malinovsky en el centro del campo, Alexander Zubkov, Andrei Yarmolenko, el capitán por bandas, y en punta Roman Yaremchuk, que para mí también es uno de los mejores del partido. Bueno, un partido en el que fue un partidazo, ya digo, un partido con 5 goles en el segundo tiempo, era absoluta locura, se volvieron totalmente locos ambos equipos, pero bueno, hay que hablar de varios jugadores. Primero que nada, Frenkie de Jong. ¿Qué recital de Frenkie de Jong? Por favor, vamos a ver un poco las estadísticas para que puedan comprobar un poco lo que fue la actuación del jugador del Fútbol Club Barcelona. 90 minutos, 113 toques, el jugador que, si mal no recuerdo, más veces tocó la pelota de todo el partido, 89 de 97 pases dados correctamente, 92% de efectividad, 2 pases clave, 3 de 5 balones en largo completados, 5 de 6 regates, una absoluta locura, 9 de 11 duelos ganados en el suelo, 2 de 2 duelos aéreos, o sea, ganó todos los duelos aéreos que tuvo, 100% de efectividad, 3 veces recibió falta, 2 intercepciones, 1 entrada. Bueno, qué absoluta locura el partido de Frenkie de Jong. Es impresionante este jugador, es totalmente dominante, uno de los mejores centrocampistas del mundo sin lugar a dudas. No es porque juegue en el Barça, pero es que sinceramente cada partido que tiene es un absoluto recital lo de Frenkie de Jong. Qué pedazo de futbolista, por favor, qué pedazo de futbolista. En fin, para mí uno de los mejores 2 o 3 futbolistas del partido. Pero bueno, sin lugar a dudas, un pedazo de futbolista, como ya estaba diciendo antes, pero qué jugador, por favor. Luego en el primer tiempo también hay que destacar a Memphis Depay, que hizo una primera parte para mí espectacular, de lo mejor del partido sin lugar a dudas. Bueno, tuvo una jugada al principio del encuentro que sí la llegaba a meter una absoluta locura de gol, pero bueno, en general me pareció una buena primera parte. Y vamos a hablar también, bueno, un poco del partido de Denzel Dumfries. Denzel Dumfries, vamos a ver un poco las estadísticas. Es verdad que ahora, por lo que estoy viendo, es el jugador con menor calificación de todos. Sinceramente no entiendo por qué. Pero bueno, Denzel Dumfries, un gol. Luego es verdad que pero no dio asistencia, porque es cierto que en el segundo gol de Países Bajos, en el primero, no, en el primero no es el que da la asistencia directamente, pero aún así es totalmente determinante, porque en los 2 primeros goles llega a línea de fondo y es totalmente partícipe de los goles de Países Bajos, tanto con el de Wijnaldum como el de Wout Weghorst. Así que, en fin, me parece un auténtico partidazo de Denzel Dumfries. Se lo recompensaron con el Man of the Match. Así que, en fin, creo que gran partido de Dumfries. Y luego también, para finalizar un poco el análisis, hablar de Roman Yaremchuk, el delantero del Gent, si mal no recuerdo, el delantero ucraniano que marcó uno de los goles de Ucrania. También hay que mencionar el golazo de Andrei Yarmolenko, que para mí el gol de la Eurocopa sin lugar a dudas, pero Yarmolenko, que fue asistido por Yaremchuk en el primer gol, y luego en el segundo llegaría este delantero para marcar el empate parcial, ¿no? Entonces, bueno, me parece uno de los mejores partidos de Roman Yaremchuk que he visto, sin lugar a dudas. Le he visto alguno que otro, no demasiado tampoco, pero bueno. Y descargando totalmente, participando mucho en el juego. A mí me encantó el delantero ucraniano y creo que fue de los mejores, para mí el segundo mejor, si contamos a Denzel Dumfries y Frenkie de Jong por delante. Así que, en fin. Bueno, el tercer mejor en ese caso. Bueno, hasta acá terminamos un poco el análisis. Dale like si te gustó, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Así que, en fin, adiós. Chao.